La parábola de las 10 vírgenes llama la atención en esta mañana, continuando con estas pláticas acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Rogamos, Padre Santo, que nos ayudes en la exposición de tu palabra. Nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para recibirla y obedecerla. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les venía diciendo, toda parábola es una narración bien sencilla y clara y bien directa en cuanto a la verdad que quiere ser transmitida. Y la parábola de las 10 vírgenes no es la excepción, aunque quizás algunos han abusado del texto y han querido ver significado en cada una de las partes de la parábola, pero eso no es una interpretación correcta de este género literario, sino que más bien la parábola es, como decía, clara, sencilla y directa en cuanto a la enseñanza que quiere transmitir. Y en este caso, la enseñanza del Señor Jesús es que debemos estar preparados para su segunda venida a este mundo. Sencillamente, usted puede leer el último versículo, ¿verdad? Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, simplemente el Señor nos está recalcando la importancia de que el creyente esté preparado para su segunda venida a este mundo. El Señor toma como ilustración, como ejemplo aquí, una fiesta de bodas para indicarle a los que estaban escuchando la parábola esta lección de una manera que ellos pudieran entenderla bien, porque el judío estaba muy familiarizado con lo que era un matrimonio, un casamiento, ¿verdad? Que, por supuesto, a la luz de nuestra mentalidad occidental, pues no tenemos dificultad para entender un pasaje como este, ¿no? De un matrimonio con 10 vírgenes y que las lámparas y todo eso, pues no nos familiarizamos porque no somos judíos, ¿verdad? No estábamos viviendo en ese contexto y nos resulta difícil para nosotros. Pero la enseñanza es bien sencilla. El casamiento, en este caso, en el contexto cultural judío en que el Señor está hablando, era un acontecimiento muy importante. Una fiesta de boda, hermanos, era algo bien importante, bien sagrado para ellos. Incluso los rabinos autorizaban la suspensión del estudio de la ley para acudir a un casamiento. Fíjense lo importante que es para ellos esto, porque el estudio de la ley, que ustedes saben, está por encima de todo. Pero cuando había un matrimonio, ellos autorizaban que se suspendiera el estudio de la Torá para acudir al matrimonio. Así que era un acontecimiento bien importante. Según nos narran estos estudiosos, dice que el novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de mano de sus padres. O sea, él no podía tomarla
cuando él quisiera. Tenía que ir a la casa de los padres para recibir a la novia de sus manos. Allí se encontraba la novia acompañada de 10 vírgenes. Y la espera por el novio podía durar días incluso. O sea que no se sabía el día en que el novio vendría a recoger a la novia en la casa de sus padres, donde estaban estas 10 vírgenes preparadas como cortejo nupcial para recibir al esposo, que en este caso ya era prácticamente el esposo, no el novio, vamos a decir como se conoce aquí, el fiancé, ¿verdad? Ya una persona que es con la que tú te vas a casar, prácticamente están casados, comprometidos, no el novio de calientasillones, ¿verdad? Que va y después quién se sabe si se va a casar o no. No, esto es ya algo bien serio. Y la pareja estaba bien segura, la novia estaba bien segura de que el novio no la iba a dejar esperando. Pero sí tenía que estar a la expectativa, porque no sabía qué día el novio iba a ir a la casa de sus padres para recoger a la novia. No se permite salir a la calle a nadie hasta que venga el novio. Y la venida del novio es anunciada por alguien que, como ustedes pueden ver en el pasaje, sale o de la calle está gritando: el novio, ha llegado el novio, salí a recibirle. Y entonces ahí es cuando las vírgenes tienen que preparar sus lámparas y tienen que salir al encuentro del novio. Pero si no tienen las lámparas preparadas, no podían salir. O sea, alguna que no, que la mecha, que le falta aceite, y se pone a preparar a última hora, esa se quedaba. Por eso es que habla el pasaje de 5 sabias y de 5 necias. Las sabias tenían sus lámparas bien preparadas, con buena mecha, con buena candela, y además tenían una vasija aparte, con aceite de reserva. Las necias tenían tan solo sus lámparas, pero no tenían una vasija de reserva, de aceite. Y ese fue uno de los problemas principales que les impidieron a estas 5 vírgenes necias participar no solo del cortejo nupcial, sino también de la fiesta que se daba, porque ellos, el hombre cuando llegaba con la novia a su casa, entonces recibían durante una semana a toda la familia, los amigos, y todo era un festín durante una semana. O sea, no es como nosotros que nos casamos y ya queremos que se acabe, el pastor diga amén para irnos para el hotel, ¿verdad? De hecho, pues no nos gusta que nos hagan perder tiempo. Queremos ir rápido para el hotel. Aquí ellos no estaban preocupados por eso. Ellos estaban con toda la ceremonia y la festividad de una semana. Las vírgenes necias se perdieron las dos cosas. Se perdieron el cortejo nupcial y se perdieron la fiesta de bodas, porque como ustedes bien dicen, y se cerró la puerta. Y cuando la puerta se cierra, nadie entra, nadie sale. En estos casos, ¿verdad? No es que no llegaba, no, yo soy testigo segundo de la novia. No, te quedaste, porque habían pues todas estas regulaciones, ¿no? La pregunta es cómo podremos nosotros, o qué podemos aprender nosotros de esta parábola para estar en la espera de nuestro novio. Sabemos que una de las figuras de la iglesia es que es la novia de Cristo, ¿no? Y Cristo es el novio, el esposo, el que viene. Y viene también sin previo aviso, como ustedes saben. La Escritura no nos dice el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero sí va a venir. Como en estos casos, ¿verdad? El compromiso era ineludible. Ese novio iba a ir de todas maneras por su novia. Cristo va a venir de todas maneras por su iglesia, pero no dice cuándo. No tenemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Él viene. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando venga el novio? Esa es la plática de nuestro sermón, la idea central que quiero desarrollar en esta mañana, preparándonos para cuando venga el novio, porque Él va a venir, pero tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor. Dice la Escritura: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea que el hecho de que Él viene, nadie lo puede negar, nadie lo puede impedir, pero que la novia esté preparada, esos son, como decimos en Cuba, otros 5 pesos, ¿verdad? Ya eso depende de nosotros. Tenemos que tomar en serio nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, para que cuando Él venga nos encuentre, como dice aquí, con los corazones afirmados, irreprensibles en santidad, hermanos. Las lecciones que aprendemos de esta parábola, la primera de ellas es que un buen comienzo no es suficiente. Ustedes deben saber esto en el mundo de los deportes, por ejemplo, cuando un deportista comienza la carrera con todas las de la ley y está ganando la carrera, pero si él en algún momento, entre que él sale de la meta a llegar a la meta, perdón, desde el punto de partida a llegar a la meta, comete algún descuido o sufre algún accidente, por muy bien que él haya arrancado, eso no le garantiza llegar a la meta, porque un buen comienzo no es suficiente. Estas 10 vírgenes estaban todas en el mismo asunto, estaban invitadas para el cortejo y para la fiesta, y todas se prepararon, pero como ya hicimos notar, unas tomaron, además de sus lámparas con aceite, una vasija extra con aceite de reserva. Entonces, todas comenzaron bien, porque todas llevaron aceite, pero 5 de ellas pensaron un poco mejor. Pero bueno, por si acaso se nos acaba el aceite, el novio se demora más, pues entonces vamos a tener esta otra vasija de reserva. Entonces, las vírgenes necias no hicieron eso, solo llenaron sus lámparas. Ellas pensaron que sería suficiente con ese aceite. Después de todo, pues quizás habían sacado algunas cuentas y dijeron, bueno, el novio no puede demorar más de 2 o 3 días y va a ser suficiente con este aceite. Un poco de confianza en sí mismas y no previendo un inconveniente en el futuro. Y en la vida espiritual, hermanos, en nuestro caminar con Dios, la misma lección necesitamos aprender. Un buen comienzo no es suficiente para llegar a la meta, a esas bodas del Cordero donde queremos estar, a la vida eterna. Podemos haber comenzado nuestra vida cristiana muy bien, como casi siempre es el caso. Por eso la Escritura señala esos primeros días de nuestra relación con Dios como el primer amor, ¿no? Donde estamos bien entusiasmados y bien llenos del Señor y con muchos bríos y con muchos deseos de echarle gana a la obra y a todo. Pero llega el momento con el transcurrir de los años que pudiera ser que eso se apague o se pierda. Por eso el Señor condena a aquella iglesia en Apocalipsis y le dice, yo tengo que decir muchas cosas buenas de ustedes. Ustedes han hecho esto y esto y esto. Tremendas cosas que podemos revisar. Han sufrido a los malos maestros, han guardado la verdad y todo. Pero tengo contra ustedes una cosa, y es que han perdido su primer amor. Y en algunas iglesias se predica del primer amor como algo que se puede perder y lo categorizan como algo normal en la vida cristiana. Pero no es normal perder el primer amor. No es normal, porque si no el Señor no se lo hubiera reclamado a la iglesia en Éfeso. Él no le hubiera dicho, pero tengo contra ti. Si no lo hubiera dicho, pero entiendo que es normal que hayas perdido tu primer amor. Él le dijo, yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, le fue bien claro. Porque no es normal perder el primer amor. Entonces, nosotros podemos haber comenzado la vida cristiana con todo el fervor del mundo, pero si al pasar los años hemos caído en la rutina y hemos caído en la mediocridad, hermanos, quiero decirles que eso es una señal de muerte. Y es una señal peligrosa,
porque podemos nosotros, como las 5 vírgenes necias, perder la fiesta de las bodas del Cordero. Porque si no estamos preparados, por mucho que el novio nos ame, no podrá llevarnos con él, como aquel novio de nuestra parábola. El crecimiento en la vida cristiana, el servicio en la vida cristiana no puede menguar. Pueden venir épocas de pruebas y dificultades y podemos, como seres humanos, desanimarnos y necesitar del apoyo, del entusiasmo de otros, y eso es normal. Pero esos son periodos en la vida nada más. La persona que está bien conectada con el Señor pasa la crisis y sigue sirviendo al Señor y amando al Señor con todo su corazón. La Biblia nos ordena a nosotros los creyentes a vivir en el Espíritu. No nos dice, si ustedes desean, pueden vivir en el Espíritu, sino que nos dice, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay ninguna condenación, dice, para los que están ahora en Cristo Jesús, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Se nos ordena a madurar en nuestra fe, a crecer en nuestra fe cristiana, a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto es una actividad, hermanos, siempre creciente en la vida cristiana. Va hacia la perfección, dice el autor a los Hebreos, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, de bautismo. Ahora vayamos adelante a la perfección, porque hay una meta que nosotros debemos alcanzar. Hay una madurez de nuestro carácter que debemos alcanzar. Y eso nos mantendrá ocupados y en una constante renovación de nuestra vida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces es necesario un regreso, una afirmación en nuestra vida espiritual. Tenemos que ver, como la iglesia en Éfeso, de dónde hemos caído, cuál es el problema que nos está impidiendo crecer en el Señor, asumir un compromiso serio con Él y entonces tomar medidas. Eso hace la persona sabia y prevé el futuro. No podemos almacenar el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos tener una vasija de repuesto de Espíritu Santo, por supuesto, pero sí podemos estar preparándonos en el presente con nuestra relación con Dios para cuando venga la crisis estemos firmes y portarnos, como dice la Escritura, varonilmente. Un buen comienzo no es suficiente. Tenemos que seguir sobre la marcha, buscando a Dios, alimentando nuestra alma, nuestra vida espiritual, buscando el consejo de Dios en su palabra, participando con los santos en las reuniones de adoración, todas esas cosas vitales para la vida espiritual. La oración, la comunión con los santos, la lectura y el estudio de la palabra, es lo que nos va a dar a nosotros vida y vida en abundancia. Y nos va a permitir estar usando la figura de la parábola con nuestras lámparas encendidas y con aceite de reserva. La otra lección que aprendemos es que el descuido no es conveniente. O sea, un buen comienzo no es suficiente y el descuido no es conveniente. Las vírgenes necias se descuidaron completamente. Ellas creyeron que podrían obtener aceite en el último momento de ser necesario. Porque sí lo pensaron, bueno, si acaso nos falta, vamos y compramos y ya, y se resuelve todo, ¿no? Bueno, eso ellas pensaban, pero estaban albergando falsas esperanzas, vivían engañadas bajo una falsa seguridad, fueron negligentes, despreocupadas e indiferentes. Y cuando el esposo vino, pues pagaron las consecuencias, ¿no? Esto es, como he dicho en otras ocasiones, similar a aprender una profesión cuando se presenta el trabajo, ¿verdad? O sea, ahora apareció una plaza de albañil, pues entonces voy a aprender albañilería para aplicar. En lo que tú haces eso, alguien te ganó la plaza. Porque no se aprende la profesión cuando aparece la oportunidad de trabajo. Se estudia la profesión y después aparecen las oportunidades de trabajo. Entonces, en este caso,
es lo mismo. ¿Cómo yo voy a descuidar mi relación con Dios? Y voy a pensar que cuando llegue el momento, entonces yo me arreglo con el Señor. Porque algunos posponen, supuestamente, ¿verdad?, bajo falsas enseñanzas, que han sido víctimas de que ellos pueden posponer su compromiso con Dios, asumir un compromiso serio ya al final de la vida, ¿no? Yo estoy joven todavía, tengo que vivir la vida, tengo que disfrutar de la vida. Cuando entonces llegue el tiempo de mi vejez, entonces yo me afirmo con el Señor. Y algunos lo llevan hasta la hora de la muerte. Yo cuando me vaya a morir, entonces hago la oración y me voy con el Señor. Qué triste, ¿no? Pensamiento, y qué equivocado, porque no es así. Cuando intencionalmente uno está rechazando la gracia de Dios, cuando intencionalmente uno está sin desear los atrios de Jehová, entonces es muy peligroso tener ese pensamiento, porque no es conveniente, hermanos. Cuando las vírgenes se dieron cuenta de que el novio había llegado y no estaban con suficiente aceite porque sus lámparas se habían apagado, pues quisieron resolver el problema a última hora. Y quiero decirles que este es un asunto tan delicado que no se puede dejar para última hora. Porque si hoy, no vivimos anhelando y deseando la presencia de Dios, el cielo, hermano, como decía hace poco, para nosotros sería un castigo. Yo creo que el infierno verdadero para una persona que no conoce a Dios es ir al cielo. Porque ¿qué va a hacer ahí? Si nunca amó a Dios, nunca amó sus cosas, nunca buscó las cosas celestiales, pues va a encontrar aquello aburridísimo. A lo mejor es más feliz en el infierno, donde están toda su gente y sus intereses. Entonces, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. No podemos pensar de que va a haber tiempo. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si nos descuidamos, corremos entonces el peligro de perdernos. Hay muchos creyentes despreocupados por buscar una experiencia de santificación, una experiencia más profunda con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Temen al compromiso, prefieren la mediocridad, no desean renunciar a los placeres mundanos, no desean renunciar a su estilo de vida liviano, y piensan que en el último momento de sus vidas tendrán tiempo para acercarse a Dios, posponiendo su consagración. Eso es un estilo de vida, dicho sea de paso, que no es conveniente. En primer lugar, porque sería una desobediencia al Señor. Yo creo que un verdadero creyente no quiere desobedecer a Dios, ¿verdad? Sabiendo que la desobediencia trae graves consecuencias sobre nuestras vidas. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 4, 7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, cuando desechamos la santificación, cuando tenemos en poca estima la vida llena del Espíritu, no solamente estamos haciendo algo inapropiado, que no nos conviene, sino algo que ofende a Dios, que va en desobediencia abierta a la palabra de Dios. Además, se vive en derrota espiritual. Dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo él: cada día muero. Es decir, que si no estamos valorando lo que es una experiencia de santificación profunda, entonces estaremos viviendo una vida cristiana en derrota todo el tiempo y nunca estaremos listos para servir al Señor, y mucho menos para encontrarnos con Él. Porque estaríamos, como tercera consecuencia, lejos de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida no pueden salir a flora si nosotros no estamos llenos del Espíritu. Porque primeramente no lo podemos ver, porque no estamos interesados en ellos.
Y en segundo lugar, Dios tampoco nos puede usar en esos propósitos, porque no estamos listos. Entonces, sería una vida lejos de los propósitos de Dios y sería finalmente un peligro de perdernos para siempre. Esto es una verdad bien cruda, pero una verdad imprescindible para todos nosotros, porque no puede el Señor recibir en su reino a alguien que no haya vivido para la gloria de su nombre, que no haya dado gloria a su nombre a través de su vida, con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, fervientes en espíritu, sirviéndole a Él. Entonces, hermanos, aprendamos, el descuido no es conveniente. No es conveniente que te duermas en los laureles pensando de que todo va a estar bien, porque como ustedes vieron, no les dio tiempo a ellas a comprar aceite a última hora. No vamos a resolver el asunto a última hora. Llama a fulano, llama a mengano para que ore por mí. No se resuelve así. Hay que estar siempre pendiente y cuidando de nuestra relación con Dios. Y la tercera verdad es que la transferencia es inconsecuente. Ellas pensaron quizás, bueno, pues cuando se nos esté acabando el aceite o si nos falta, le pedimos a las 5 vírgenes sabias. Después de todo, ellas tienen una vasija de extra. Pues ellas seguramente lo van a compartir con nosotras. Pero había un problema. No iba a ser posible. ¿Qué le dijeron ellas? Para que no nos falte a nosotros y a ustedes también, mejor vayan y compren. Porque no era transferible, no era negociable este asunto. Hay cosas, hermanos, que no se pueden pedir prestadas, definitivamente. Y esa es una lección que debemos aprender. Por ejemplo, una personalidad no la podemos pedir prestada. Ahora, si yo soy una persona seria, recatada, un poco tímida, pero entonces hay que ir a un lugar donde la persona necesita ser extrovertida y alegre para conseguir lo que quiere. Entonces yo le digo, fulano, préstame tu personalidad para ir a esa fiesta y poder ligar allí. ¿Usted cree que sea posible? No, porque una personalidad es algo muy propio, muy personal. Nacemos con ella y no la podemos prestar a nadie. No podemos prestar un talento. Hermano Félix, préstame el talento de la guitarra para ver si yo toco en la iglesia cada que me invitaron. Quiero causar una buena impresión y quiero tocar la guitarra. Él no me puede prestar su talento, aunque quiera. A lo mejor él se muere por prestarme su talento para que me vaya bien, pero no puede. Una relación con Dios tampoco se puede prestar. Hay quien está descansando en la relación que mamá tiene con Dios, que papá tiene con Dios, sobre todo los jóvenes. Mamá está orando por mí y papá está orando, ya Dios lo escuchará, pero ahora déjame disfrutar la vida. No es posible. No vamos a esperar que a la última instancia entonces venga el ministro o alguien lleno del Espíritu y ore por mí y me pase la bendición. No funciona así, porque el Espíritu Santo no es transferible de esa manera. Tú tienes que buscar tu propia experiencia con Dios, tu propia plenitud del Espíritu y crecer en ella y vivir la vida siendo lleno del Espíritu Santo. Porque a veces, pues por las mismas corrientes teológicas y énfasis inadecuados, hemos llegado a pensar que la vida cristiana depende de una y dos experiencias. Y la dividimos así, ¿no? Fuiste salvo, ahora tienes que ser santificado y ya estás completo. No, la vida cristiana es de un diario vivir en el Espíritu y para mí es ser lleno del Espíritu continuamente. Es algo que fluye, no que llega a un nivel y ya se estancó ahí, ya alcanzaste el máximo. No, hay que seguir creciendo, hay que seguir renovándonos, dice, de día en día hasta el conocimiento pleno y llegar a ser una fuente de agua viva, como dice el Señor, que fluya para vida eterna. O sea, son muchas experiencias que podemos tener. No hay un número exacto y preciso. No hay un límite
Más bien el ser lleno del Espíritu, aunque lo veamos en el contexto que sea, nazareno, pentecostal o lo que sea, nunca puede ser considerado como una meta, sino más bien como una puerta. De ahí para allá hay mucho más que recibir de Dios, pero ya depende de nosotros. Es un gran avance, sí, es un gran empujón, pero tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir avanzando, pero es personal, hermanos. La gracia de Dios no se puede transferir. Esto es inconsecuente, primero, con la individualidad de la salvación. O sea, la salvación es un asunto personal, ¿sí o no? Es personal. O sea, yo no puedo ser salvo por mi familia. Y yo, como soy salvo, entonces mi familia va a ser salva. No, eso no es así. Ni siquiera usando el versículo ese que lo usan equivocadamente, de Hechos 16:31. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú creíste, tu casa te va a seguir. Eso no es así. Tenemos nosotros que creer individualmente en el Señor. ¿Recuerdan la ilustración que les he contado del anciano que estaba sentado en la primera banca? Había mucha gente en la iglesia y viene el pastor y dice: ¿cuántos de ustedes quieren ir con el Señor? Que levanten la mano. Todo el mundo levantó la mano, menos el viejito. Y el pastor lo miró y le dijo: ¿y usted, señor, usted, hermano, no quiere ir al cielo? Vamos regañándolo, ¿no? Y el viejito le dijo: sí, pero no en excursión. No es una excursión, hermanos. Es algo personal, individual. Y tenemos que velar nosotros por nosotros mismos. Dice: cada quien dará cuenta de sí mismo. Porque a veces estamos pendientes del hermano, pero nos descuidamos de nosotros mismos. Vino el hermano, asistió el domingo, cómo estaba vestido, de qué color era la camisa. Pero, ¿y nosotros? Es como uno que vino a la iglesia y ese día el sermón estuvo buenísimo. Y lo tocó a dar, qué lástima que el hermano fulano no estaba aquí, no está aquí. Porque él pensó que el sermón estaba ya bueno para el hermano fulano. Pero no era para el hermano fulano, era para él, porque él está ahí. Y así estamos a veces tentados a medir, a poner el termómetro espiritual a otros, cuando debemos velar por nosotros mismos. Y recordemos, no es posible la transferencia, porque no es de acuerdo a la Escritura. Es personal. Las palabras de Cristo, aquel discípulo: Señor, mira, no te sigue. Y estaba: ¿qué pasa con este, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa a ti Sígueme tú. Sigámosles nosotros, hermanos, y velemos por nosotros, porque no se puede transferir la experiencia cristiana. El aceite aquí es aceite. O sea, si alguien ha interpretado o usted ha escuchado de que el aceite aquí es símbolo del Espíritu Santo, no es así. El aceite ahí es aceite de oliva, aceite para las lámparas. Nada más. Pero teniendo en cuenta la figura bíblicamente, en términos generales, en el tenor general de la Escritura, sí podemos comparar el aceite con el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa unción fresca que necesitamos. Y esa unción no es transferible. Usted no puede pedir un poco de Espíritu Santo al que está lleno de él, porque no se lo puede dar aunque quiera. Usted no puede comprar Espíritu Santo. Si fuera aquí símbolo de Espíritu Santo, ella no hubiera podido ir a comprar. Porque ¿quién da el Espíritu Santo? El único que da el Espíritu Santo es Dios. O sea, que no lo podemos resolver de ninguna manera. Que no sea con Él. Entonces, no podemos tener la esperanza de que poder recibir ayuda espiritual de alguien en el último momento. Es una responsabilidad personal. Cristo viene. Tengámoslo por seguro, hermanos. Tengámoslo por seguro. Aunque algunos ya no prediquen eso y digan que ya el Señor se tardó demasiado, como desde estos tiempos ya lo venían diciendo, Él viene otra vez. Y las profecías hablan de eso. Y todo parece indicar que será muy pronto. Nosotros, usted y yo, somos los únicos responsables por hallarnos preparados para el encuentro con Él. Nadie más podrá culpar
No, yo me quedé porque ese pastor no predicaba, ese pastor no enseñaba. Yo me quedé porque, bueno, quién sabe cuántas razones podamos poner. Pero ojalá no nos quedemos ninguno, ¿verdad? Pero realmente, si no nos queremos quedar, entonces seamos precavidos, mantengámonos firmes en la carrera, no nos acomodemos a un estilo de vida liviano, sin compromiso, mediocre, tibio. Recuerde lo que dijo el Señor a aquella iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pensemos más bien en volvernos a Dios si tenemos que hacerlo. Saben que el arrepentimiento no solamente es para los inconversos, ¿verdad? El arrepentimiento es para nosotros también. Si se humillare mi pueblo, dice, y buscares mi rostro, y se volvieren a mí, volverse a Dios, eso es arrepentirse. Entonces yo abriré las ventanas de los cielos y le enviaré bendición hasta que sobreabunde. Si hacemos eso nosotros, hermanos, ténganlo por seguro, que entonces estaremos dando el primer paso para el bienestar no solo personal, sino de la iglesia, de la obra en este lugar, porque donde están las llamas encendidas, entonces Dios va a traer leños apagados. Dios va a traer las almas, porque va a ser atractivo para todo el espíritu que se mueva en medio nuestro. Así que humillémonos, como dijo el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos ensalzará. Entonces, en lo que los hermanos nos acompañan nuevamente con algún canto, yo quisiera llamarles a los que lo deseen hacer y que hayan sentido la voz de Dios hablando a sus corazones acerca de esta verdad, hermanos, de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Si se ha identificado en alguna manera con alguna de estas vírgenes necias y ha estado pensando equivocadamente de que un buen comienzo es suficiente, o que aunque se descuide, al final va a resolver la situación y que alguien le va a dar desde el Espíritu Santo, pues yo quiero llamarles para orar por usted. O quizás está como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes sabias, pero de cualquier manera necesitamos acercarnos al Señor. En lo que cantamos, si alguien lo desea, les tenemos abierto el altar. En la cruz por mí murió.
tiene